Saludos y bienvenidos una vez más a este su rincón, el Rincón Nazareno. Su servidor quien le habla, Joseph Ben Abraham, ministrando desde los Estados Unidos de Norteamérica. Una de las preguntas más frecuentes que se hace el cristiano, ¿verdad? Mi ministerio es hacia los cristianos, ¿no? Me siento identificado con el ministerio de Pablo, ¿no? Hacia los gentiles. Y quiero retomar, ¿verdad? En este tiempo moderno, el ministerio, ¿verdad? De Pablo para llevar, ¿verdad? La palabra a los gentiles, ¿no? Pues muchos gentiles se preguntan si la circuncisión les compete, ¿verdad? A los gentiles, ¿verdad? Los gentiles actualmente pues se llaman cristianos. Pues les voy a contestar esa pregunta, ¿verdad? Con varios argumentos y quedará en el corazón de usted, ¿verdad? La conclusión del tema. La conclusión del tema no la voy a tener yo, sino usted. El apóstol Pablo, ¿verdad? A quien yo trato de emular, bueno, él dijo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 29, él dijo, ¿verdad? Le dijo a los Gálatas que si ellos eran alcanzados por Mashiach, era porque descendientes de Abraham eran. O sea, aquí, ¿verdad? En ese versículo 29, Pablo les está diciendo, ¿verdad? A Gálatas y a todos que lean esa carta, ¿no? Que cualquier persona que sea alcanzada por Mashiach es porque descendiente de Abraham era. Ahora, aunque la carta de Gálatas, cuando uno la lee en todo el contexto completo, pareciera decir que no, que la circuncisión, que no hay que hacerla, no. Uno de los problemas que había era de que estaban bajando a Galacia otros judíos que también les estaba predicando, ¿verdad? Los Gálatas, pero ellos estaban exigiendo para enseñarle a los Gálatas, ¿verdad? La fe hebrea, que se circuncidaran como si fuera circuncidarse una membresía. Obviamente el Eterno le dio a Abraham y su descendencia la señal de la circuncisión como pacto perpetuo, ¿verdad? Entre Abraham y el Creador y su descendencia, pero no era obligado. Ahora, todo aquel que se circuncida entra en el pacto con Dios. Hacer un pacto con Dios es muy beneficioso si usted está dispuesto a cumplirlo. Por lo tanto, estos gentiles de Galacia estaban fuera de pacto y eso tiene su explicación, ¿verdad? Pero primero hay que conocer toda la información que tenía Pablo como judío fariseo, y un judío fariseo no cualquiera, sino uno que había estudiado bajo los pies de uno de los mejores rabinos del primer siglo, ¿verdad? Que era Gamaliel, era una autoridad en las Sagradas Escrituras tremenda. O sea que para entender a Pablo hay que entender toda la información que él tenía, ¿verdad? De la fe hebrea. Ahora bien, Pablo en algún momento había sido perseguidor, ¿no? De los seguidores de Yahushua, a quien ustedes los gentiles llaman, ¿verdad? Jesús. Camina a Damasco, ¿verdad? Porque él había pedido carta a los sacerdotes, al sumo sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes de Jerusalén. Le había pedido cartas de extradición para ir a las sinagogas de Damasco a sacar a los seguidores de Yeshua. Y aquí quiero que aclaren, ¿verdad? Y que ustedes lo corroboren en su texto. Aquí en ningún momento está diciendo que Pablo estaba buscando cristianos. Él le pidió cartas al sumo sacerdote, ¿verdad? Cartas de extradición para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a aquellos, ¿verdad? Que promovían la fe en Yahushua. Todavía los gentiles no han entrado en escena. En camino a Damasco, cuando Pablo tiene la revelación, ¿verdad? Y se le aparece Yahushua, y ahí él se convierte. Pues él luego de eso, él tuvo que ir ciego, ¿verdad? A Damasco. Allá Ananías se le puso las manos, lo bautizó y recobró la vista.
Él se retiró a Sinaí, estuvo 14 años, imagínense, meditando y con el Espíritu Santo, entendiendo el evangelio que le iba a predicar. No el evangelio que predican ahora los pastores, que no saben ni lo que predican. Perdonen que se los diga de esta manera, pero es la verdad. A Pablo le tomó 14 años estar en el desierto. Él se fue para el Sinaí, donde mismo se recibió la ley, para tratar de estar en contacto con el Eterno, para prepararse para ir a los gentiles. Ahora bien, cuando él empieza su ministerio, él no va a los lugares a predicar, a los lugares que él escogía, no. Él era guiado por el Espíritu Santo. Eso lo vemos en el capítulo 16 de Hechos. Por su corazón por el corazón de Pablo fue entrar a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Le dijo, no, ahí no tengo nada, sigue donde yo te voy a llevar. Luego, en visión, Pablo tuvo una revelación donde un hombre de Macedonia le decía, Pablo, pasa por acá que te necesitamos. O sea que estos son las manifestaciones del Espíritu Santo para llevar a Pablo a los lugares donde el Espíritu Santo quería que él fuese, para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para entender un poquito, ¿verdad?, lo de quiénes son estas ovejas de la casa de Israel y dónde estaban, pues hay que ir. Por eso es que les digo que ustedes tienen que entender toda la información que tenía Pablo para poder entender la fe hebrea completa, para poder entender la Biblia, para poder entender su fe. Usted tiene que estudiar, escudriñar las Escrituras. Pablo sabía, ¿verdad? Y todo judío sabe, todo hebreo sabe, que después del pecado del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos, un reino del norte y un reino del sur. Al reino del sur se le conoció como Judá, o casa de Judá. Al reino del norte se le conoció como casa de Israel. La casa de Israel, o sea, el reino del norte, pecó masivamente, porque como quedaban apartados del templo de Jerusalén, el rey del norte hizo un templo pagano y empezaron una idolatría ahí pagana. Y el Eterno empezó a mandarle profetas para que desistieran y se arrepintieran de su conducta, pero no quisieron, y el Eterno los amenazó, ¿verdad?, de entregarlos a los enemigos del norte, que eran los asirios. Y como la casa de Israel, ¿verdad?, el reino del norte no hizo caso ¿verdad?, ¿cómo les diría?, a las profecías, ¿no?, que le mandaba el Eterno, no se dejaron persuadir, pues entonces el Eterno los entregó a los asirios. Los asirios se llevaron a toda la casa de Israel cautivos para Siria y para todas las naciones circundantes, ¿no? Ellos vendieron a los israelitas como esclavos, unos huyeron y pues mayormente ellos todos fueron dispersos en lugares de influencia griega. Es por eso, ahora nos podemos trasladar otra vez para el tiempo de Yahshua, o para el tiempo de los apóstoles. Es por eso que el Espíritu estaba llevando a Pablo a estos lugares como Galacia, que es la actual Turquía, Corinto, Colosa, donde están los colosenses, Macedonia, Filipos, ¿dónde más? Roma, en fin, hasta España. Pablo tuvo la intención de ir a España, pero no tenemos nada registrado de que haya llegado a ir a España. O sea que el Espíritu Santo llevó a Pablo a predicar a esos lugares, ¿no? Ahora bien, para entender por qué el Espíritu, ¿verdad?, empezó a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, esto también estaba profetizado. Si usted lee Ezequiel 34 completo, ahí habla el Eterno, ¿verdad?, de que iba a buscar las ovejas perdidas en donde quiera que las había dispersado. Este trabajo se ha tomado mucho, se ha tomado más de 2000 años. Así que todavía el Espíritu Santo está buscando lo suyo, todavía está buscando sus ovejas perdidas, y una vez las encuentre, si usted lee en Mateo 25, 32 al 34, en Juan capítulo 10, versículos 14 al 18, ahí el Mesías
reafirma la profecía de Ezequiel 34, hablando de que Él es el buen pastor, y le dice a su audiencia, ¿no?, a sus discípulos, que eran todos judíos, le dice, también tengo a otras ovejas de otro redil, o sea, que también son de este redil, y a ellas tengo que traer, refiriéndose a los gentiles. Los gentiles que eran los descendientes de la casa de Israel, que habían sido llevados en cautiverio cientos de años antes, ¿verdad? Por la historia que le conté de los asirios y todas estas cosas. O sea, los descendientes de Israel que habían sido llevados a todos esos lugares, ¿verdad?, de influencia griega, se habían asimilado en esas naciones, y los hijos de los hijos de los hijos siguieron creciendo, ¿verdad?, en esos lugares de influencia griega. Por ende, perdieron su identidad. El lenguaje que aprendían desde pequeñitos era el griego. Para ponerles un ejemplo, es como el ejemplo mío propio. Yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Tengo 2 hijos pequeños que nacieron aquí en Estados Unidos. O sea, ahora mismo estos 2 nenes pequeños que yo tengo, mis 2 hijos, están aprendiendo mejor el inglés que el mismo español. Es muy probable que el día que el Eterno me llame a su presencia, el día que yo deje de existir, los nietos míos y los bisnietos que seguirán probablemente naciendo aquí, pues mi descendencia se va a asimilar con esta nación americana y se va a perder la identidad mía boricua. Y a lo mejor ellos ni se van a acordar, ni sabrán que ellos descienden de un boricua, hablando de mí mismo, de un boricua que vino de Puerto Rico en el año 2008 y se estableció aquí. Pues esto mismo fue lo que pasó, ¿verdad?, con los israelitas. Obviamente ellos no fueron voluntariamente, ellos fueron expatriados de la casa del norte por los asirios y fueron llevados como esclavos a todos estos lugares. Y obviamente pues después, ¿verdad?, los hijos de los hijos de los hijos quizás nacieron libres y pues en muchos siglos pasan muchas cosas, ¿no? Cambios de gobiernos, cambios de reinados, cambios de imperios. Y ya para el tiempo de Yahushua, en el primer siglo, pues Israel estaba disperso en naciones griegas. Pero el Espíritu Santo sabía quiénes son sus hijos, y por eso Pablo les dice, si ustedes fueron, le dice a los Galatas, ¿no?, si ustedes fueron alcanzados, ¿verdad?, por Mashiach, entonces descendencia de Abraham son. Así que yo creo que más claro no puede ser. En Romanos 11 se habla también de, ¿verdad?, de Pablo, ¿verdad?, con su hebreísmo, trata de escribirle a los romanos para que puedan entender mejor este concepto, y les habla del árbol del olivo. Le dice de un árbol del olivo natural y un árbol del olivo que crece silvestre. Pero si ven, es el mismo fruto. No está hablando de un árbol de guayaba y un árbol del olivo. Está hablando de un mismo árbol. Pero el natural crece con cuidados y atenciones del Eterno. Estamos hablando de la casa de Judá, los judíos, ¿verdad? Porque los judíos también fueron dispersos por su pecado, pero ellos regresaron. Por eso, para el tiempo de Yahushua, en Israel solo habían judíos, porque la casa de Judá había regresado. Ya la casa de Israel, las otras 10 tribus estaban perdidas. Y esto se puede hablar más a fondo en otro estudio, ¿verdad?, donde la división de reino, las 2 casas y todas estas cosas. Es bueno que ustedes lo sepan, es necesario que lo comprendan para que sepan entonces el contexto en el que vivió Yeshua, ¿verdad?, Yahushua, y a qué vino. Acuérdense que Yahushua en una le dijo a una cananea, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando usted escucha esto de la casa de Israel, usted, si no sabe esto de las 2 casas, puede pensar que está hablando de todo Israel. No, Yahushua se refiere a la casa de Israel, el reino del norte que estaba disperso. Por eso en una también él le dice, hablando de los judíos, no he venido a salvar a los que están sanos. Los que están sanos no necesitan médicos. He venido a salvar a los que están enfermos. Y él sabía que ya entre los judíos había mucha gente justa que ya pues, no necesitaban médicos, pero él venía a salvar a los que necesitaban arrepentirse. Pues bien, en Romanos, como le estaba diciendo, habla de, ¿verdad?, de los 2 árboles, el árbol del olivo y el árbol
silvestre, hablando de una misma calidad de fruto. Pero entonces el árbol silvestre, que es casa de Judá, que crece fuera de Israel por el pecado, ¿verdad? Porque por no haber escuchado a los profetas, entonces están creciendo solos, a la deriva. En otros países, mira, aprendieron a hablar otro idioma, perdieron su identidad. Entonces el Eterno vuelve y los llama y son injertados en el árbol del olivo natural, contranaturalmente. Pero todo esto es una explicación, un hebreísmo para poderle figurar a su audiencia lo que él les quería decir. Esto también tiene que ver con Ezequiel. El Eterno le dijo una profecía a Ezequiel que decía, no lo tengo ahora mismo a la mano, usted lo puede buscar o después se la facilito. El Eterno le dice: toma 2 palos en tu mano, en uno escribe Judá y en uno escribe Israel, y ahora júntalos y profetiza, hijo de hombre, tú vas a tomar estos 2 palos, los vas a tomar en una sola mano y los vas a hacer uno solo, y serás un solo pastor para ambos pueblos. A esto también es que se refiere Pablo, a estos 2 palos, refiriéndose a estas 2 ramas del olivo juntadas en la mano del Hijo del Hombre, ¿verdad? Para que fuera un solo pueblo. Así que, amados hermanos, la circuncisión es necesaria. En Hechos capítulo 15 versículos 20 al 21, ahí se discute la situación en el primer concilio de Jerusalén entre los apóstoles. Pablo estaba ahí y ahí se arregló no ponerle carga a los gentiles, ¿verdad? Porque había un grupo que le estaba poniendo carga a los gentiles de que se circuncidaran, como quien dice, para que entraran al ministerio y pudieran escuchar las escrituras y pudieran estar mezclados con los judíos y todas estas cosas. Pero Pablo y Bernabé, ¿verdad?, lograron convencer al grupo de que no le pusieran esa carga, ¿verdad?, a los gentiles, como si fuera una membresía. Y el hermano del Señor, Jacobo, decidió, entonces, solo por el momento, ponerle 4 aspectos de la ley, que son aspectos de pureza: de que no comieran nada impuro, ni ningún animal que haya sido asesinado, ¿verdad?, por estrangulación. También de que no fornicaran, de que no comieran nada con su sangre, y que no comieran nada, ¿verdad?, que se mantuvieran lejos de la contaminación con los ídolos. Pero el versículo 21, que es importante, dice: porque en cada sinagoga se estudia a Moisés todos los sábados, todos los días de reposo. O sea que con esto se está diciendo que los gentiles, por el momento, que fueran a la sinagoga a seguir estudiando, que se abstuvieran de esas 4 cosas, Hechos 15, versículos 20 al 21, que se abstuvieran de esas cosas, de esos 4 elementos básicos, ¿verdad?, de la ley. También se conoce como las leyes noahidas. Pero entonces, esto se hace porque como iban a estar estudiando en la sinagoga, iba a salir de ellos, de su corazón. Cuando ellos estudiaran, supieran cuál es el pacto, todo lo que tiene que ver el pacto, de su corazón iba a salir hacer pacto con el Eterno o quedarse fuera del pacto. Ese es todo el contexto, y eso fue lo que predicó Pablo. Cuando venían estas personas a predicarle lo contrario, él decía: no, esto es lo que se ha decidido, esto fue lo que se decidió conforme al Espíritu Santo. Así que olvídense de la circuncisión, y menos una circuncisión que se hacía en base a los rituales rabínicos, que era con una serie de rituales que nada tenían que ver con el precepto. El precepto era solo cortar el prepucio y ya, con un pedernal. Nada de como lo hacen los rabinos ahora, que cortan más allá. Era algo hasta bien sencillo. Así que, amados hermanos, ya con esta información los dejo para que ustedes mismos tomen sus propias conclusiones. Estudie la palabra, estudie las Sagradas Escrituras, y que el Eterno, ¿verdad?, con su Santo Espíritu le guíe a tomar una decisión que es de usted y del Eterno. Nadie más tiene que ver con esto. Esto es una decisión íntimamente entre usted y el Eterno. Así que, amado hermano, yo fui cristiano también en algún momento,
leí las escrituras como se habló aquí en el concilio de Jerusalén, y me convencí de que tenía que hacerlo y me circuncidé. Ese es mi testimonio y el testimonio de muchas personas que han regresado a las raíces hebreas como un servidor. Así que, amados hermanos, con esto lo dejo y hasta la próxima.